hacer un breve estudio de la Escritura con el objetivo de reforzar ciertos conocimientos y también poder tener argumentos que nos ayuden a expresar la convicción y la esperanza que hay en nosotros. El tema de este día, como ya lo dijo hermano, ¿deben los cristianos guardar el día de reposo? Es una pregunta interesante en vista de que hoy día existen algunos grupos religiosos, los cuales destacan el hecho de que ellos guardan el día de reposo. Ustedes saben que comenzó con los judíos, ¿verdad? Porque eran los judíos a quienes le había sido dado la esperanza del reino de Dios y todos los detalles concernientes a las promesas de Abraham y de David. Pero posteriormente a la muerte y resurrección de Jesús, esta esperanza comenzó a ser divulgada en personas que no eran judías, así como nosotros, ¿verdad? Que no teníamos ese nexo de sangre con el pueblo, pero sí un nexo de fe. Y era normal cuando este mensaje haber un concilio en Jerusalén, en los cuales se reunieron los apóstoles para definir esta problemática, ¿verdad? Porque resulta de que cuando estos judaizantes llegaban a las iglesias establecidas fuera de Israel, ellos comenzaban a decirle que era necesario que se circuncidaran y guardaran la ley. Y llegaba Pablo pues y decía lo contrario, ¿verdad? Entonces para eso pues llamaron a Pablo a ese concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, y en lo cual todo esto lo encuentran en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿verdad? Lo estoy sintetizando. Llegaron a la cual no se podía los gentiles conversos a circuncidarse ni a guardar la ley. Y las únicas cosas que les pidieron a los nuevos miembros de la iglesia, las personas gentiles, que debían hacer era no comer de los sacrificados de los ídolos, que era una costumbre en aquel entonces, ¿verdad? No comer sangre, no comer los animales que no, ahogados, y de abstenerse de la fornicación, ¿verdad? Eran básicamente 4 cosas que se les pedía a los gentiles que formaban parte de la iglesia que no deberían hacer, y no se les obligó a guardar la ley, ¿verdad? Entonces era una disposición bien clara de parte de ese concilio y fue divulgada a todas las iglesias. Sin embargo, todavía hay grupos hoy día, ¿verdad?, que persisten en guardar ese día como un día de reposo. Así que vamos a hacer un breve recorrido histórico de cómo nació ese día, ¿verdad? Va a ser la parte número 1, de cómo los profetas le daban una interpretación auténtica a ese día, que va a ser la parte número 2, y de cómo Jesús también interpretó ese día de reposo, que va a ser la parte número 3. Así que comencemos en este momento con la parte número 1. Y vamos a ver el mandato acerca de guardar el día de reposo. En Éxodo capítulo 20, busquemos Éxodo 20. Y vamos a buscar elementos que nos van a servir para que nosotros también tengamos una,
una clase. Entonces vamos a poner aquí bueno, ¿qué es el día de reposo? Para comenzar. No, pero la palabra reposo, ¿qué significa? Descanso. El día de descanso. Y en Israel, acuérdense de que hace más o menos 2 domingos tuvimos una clase también sintetizada que hablaba acerca de las fiestas judías. Y cada fiesta judía había un reposo. No necesariamente el día sábado, ¿verdad? Pero sí habían reposos en todas esas fiestas. Bueno, entonces Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo número 11. ¿Nos puede leer, hermano Herbert? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias. Entonces vamos a comenzar viendo algunos elementos. Por ejemplo, en el versículo número 8 dice, acuerdo. ¿Para qué? Santificarlo. ¿Y qué significa esto? No, pero la palabra santificarlo. Hacerlo santo, pero ¿qué significa la palabra santo? Apartado. Un día apartado. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y cuál es la base de ese mandamiento? Dedicar un día especial a Dios, o sea que no íbamos a hacer nada, pensar en nada, simplemente pensar en nuestra relación con Dios. Correcto. Ajá. Y como trasfondo histórico, ¿qué tenía ese mandamiento? Versículos. El día que descansó, pero ¿qué significa descansar para Dios? ¿O se cansó Dios o...? No hizo nada. No hizo nada. Ya terminó su obra y dejó quieto, ¿verdad? Entonces nosotros, los seres, los seguidores de Dios, ¿verdad? En este caso las personas a las cuales se le está dirigiendo este mandamiento tienen que guardar un día de reposo, apartarlo y santificarlo para pensar en Dios, o pensar o reflexionar en las cosas que Dios quiere que hagamos. Sí. Versículo a Éxodo 31. Versículo 3 al versículo 17. Éxodo 31, del versículo 13 al versículo 17. ¿Nos puede leer, hermano Esteban? Éxodo 37, del versículo 3. Vamos a Éxodo 31, ¿va? Sí, que está leyendo al revés. Del 31, del 13 al 17, perdón. Siempre lo hago para... Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque
que es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día del reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguno en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perfecto. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Bueno, versículo 13, otro elemento interesante sobre el día de reposo. ¿Alguien le puede encontrar? Sí, ¿pero qué? ¿Señal de qué? De su comunión, o sea, de la unión ¿Entre quiénes? entre Dios y el pueblo, el judío, porque era el único pueblo que hacía esto en la tierra. Ajá, entonces, Entonces, o sea, era una señal para los demás, o sea, para que todos supieran que ese era el pueblo. no, está bien, ¿verdad? Pero yo quiero, bueno, este día de reposo era una señal entre quiénes. Israel. Era una señal entre Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué dijo la hermana Carla? ¿Por qué razón era una señal entre Dios e Israel? ¿Sí? Pero, o sea, ¿qué es lo que no estaban haciendo los demás pueblos? No estaban guardando. Para ellos vivían una vida, digamos, sin ese espacio para pensar en Dios, ¿verdad? Vivían una vida otra, exactamente, una vida, sí, digamos, interminable. Sí, hay muchas personas que... Sí, hay personas que siguen esa rutina, ¿verdad? De tener una vida continua sin un espacio para pensar en Dios. Bueno, en aquel entonces Dios estableció esta señal entre Él y su pueblo. ¿Y para qué ocupaban este día? ¿Para qué lo ocupaban? Para dedicarlo a Dios. ¿Y cómo lo iban a dedicar a Dios? Descansando y alabando, haciendo buenas obras. Algo tenía que cesar de hacer. Ajá. Cesar de hacer algo. Ustedes tienen que dejar de hacer algo. Y afanarse. Ese día tenían que dejar de hacer algo. ¿Qué es lo que tenían que dejar de hacer? Entonces, tenían que hacer cosas para honrar a Dios, para cosas que tienen que ver con los sacrificios y cosas por el estilo, pero tenían que dejar de hacer las cosas que habían hecho durante toda la... O sea, quebrar con la rutina y dar un espacio para hacer cosas totalmente distintas a esa. Y una de ellas, pensar en el Creador. ¿Ya? No, esa va a ser la parte número 3. Esa es la parte número 3 que tengo. Ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, es que ahí viene cómo se salió
malinterpretándolo, porque habían cosas que ellos sí podían hacer. Como Jesús dice más adelante, que vamos a ver en la parte 3, ¿verdad? Pero había, la ley era de que no hiciera nada. No hiciera nada. Pero, y las cosas buenas vamos a hacerlas o no. Entonces habría que hacer algo. Bueno, entonces aquí trabajo, entonces ya ellos comenzaban a argumentar y a darle una interpretación bien humana. ¿Qué es trabajo? ¿Caminar es trabajo? Sí, va. Pero si caminar es un trabajo, entonces entonces va a decir que puede caminar 1 kilómetro. 1 kilómetro y 2 centímetros ya es trabajo. Entonces ya ellos ponían a argumentar cosas. Dígame. Sí, fíjate que tienen también mucha razón, porque muchas personas cuando le decimos, hey, ¿por qué no viene a la iglesia el domingo? No tiene nada que ver, pero la iglesia, no, el domingo es más vendo, más se vende, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de relación. Entonces es una cuestión que tiene que ver en realidad en nuestra disposición de darle a Dios parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras, digamos, potencialidades, ofrecérselo a Dios en ese día. Bueno, ¿y que no cumpliera ese día de reposo? Dice el versículo número 15, cuando reposo ciertamente morirá. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de la Biblia en cuántas veces se aplicó este? No, pero un caso específico. Fueron a cortar leña. ¿De qué le pasó a esa gente que fue a cortar leña? Bueno, pero ya decía. Entonces, sí, era bastante estricto. Sí, y también después agarraron más de la cuenta y se les engusanó. Entonces había cosas, pero era propio de qué cosa del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que vemos en eso, con ese incumplimiento? Sí, pero ¿qué más? ¿Pero qué más? Desobediencia. Totalmente eran desobedientes. Es parte de la actitud humana. Y al final, toda la Biblia, si nos ponemos a ver, tiene que ver con la actitud humana. Y ese es el gran problema nuestro hoy día, ¿verdad? Nuestras actitudes. Por eso cuando viene un filósofo o una persona que hable de las actitudes, a la gente le despierta, es cierto, dice, es cierto, como dice el muchacho, pero la Biblia ya lo dijo, son nuestras actitudes, la que Dios quiere que cambiemos, ¿verdad? Y ese día es un buen día, ¿verdad? Para comenzar a hacer un análisis, una reflexión, un proceso de ingeniería mental, espiritual, ¿verdad? Bueno, dígame. Yo pienso de que para guardar el día de reposo y no hacer nada, imagino que todos los alimentos los preparaban un día antes para no estar trabajando, haciendo nada. Lo que iban a hacer, el sustento de ellos, porque no podían pasar todo el día sin comer, sin beber, todo eso imagino yo que lo preparaban antes. Sí, lo preparaban, muchos de ellos. Pero, por ejemplo, llegaron un día, algunos libros comentan de que los judíos en las sinagogas contratan una persona que sea gentil para que encienda las luces. Porque es un trabajo. El gentil va a encender las luces. Pues. Ellos no le encendieron, fue el gentil. Y es una manera también de guardar
ya es extremo, ya demasiado extremo, como lo va a criticar Jesús cuando vayamos a la parte número 3. Bien. Considero yo, o sea, al no hacer nada implica eso en el término que tú dices, o será también igual, o sea, la gallina no come venida ni la oveja tampoco la dejamos a pastar porque es un esfuerzo y un trabajo, o sea, tampoco se alimentaba a los animales ese día, solamente el ser humano. Pero que las mujeres no servían al marido, digamos, a la mesa, o cada quien se servía. Todo está explicado. Sí, realmente, acuérdense ustedes que cada cultura tiene sus costumbres, ¿verdad? Y lo que ocurre ahí, así enfáticamente, era que no tenía que hacer ningún trabajo físico, nada. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Después de preguntar a alguien, ¿verdad? Es lo que dice el hermano Pedro. Bueno, la gente, como mañana es día de reposo, comenzaban a preparar las cosas para no tener que hacer ningún esfuerzo. Y así es como ellos lo iban. Pero la cosa no quedaba ahí, es que la cosa va más allá, ¿verdad? Y ese es el punto que queremos descifrar en esta clase, de que no es simplemente la cuestión de no hacer nada y quedarse quieto, sino que qué es lo que espera Dios que se haga ese día y que no se haga ese día. Ajá. Sino que uno está siempre estudiando la palabra de Dios. Pero viene otra pregunta, ¿y los otros 6 días no podemos hacer eso? Viene un montón de preguntas. Ajá. Va. Estamos analizando el mandamiento, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo de Israel. Ahorita nosotros todavía no nos hemos incluido en ese punto. Ni los siervos. Bueno, volviendo al punto. Él tenía que, o sea, Israel le había sido ordenado que santificaron, que apartaron día, el día séptimo de descanso, y que en él era una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Esa es la cosa que iban predominando. ¿Verdad? Bueno, en Deuteronomio 5, encontramos otros elementos asociados a ese mandamiento. Deuteronomio 5, versículo 12 al versículo 15. Deuteronomio 12 al 15. ¿Nos puede leer? Leonel. Deuteronomio 5 del 12 al 15.
¿Qué otros elementos encontramos aquí para el día de reposo? Sí, pero hay un elemento que le da fuerza, digamos, a ese mandamiento. ¿Cuál es? Sí. Sí, fue siervo en Egipto y por tanto los siervos siempre estaban trabajando. Ellos no tienen un horario. Siempre están trabajando. Entonces, ¿qué otro elemento tiene como objetivo este día de reposo? Ya lo dice el versículo número 14 al final. Para que descanse. Y este, ¿cómo se llama? Este principio es bien humano. La gente tiene que descansar, tiene que tener sus pausas, ¿verdad? Para descansar, si no se va a destruir, ¿verdad? Si no tiene descanso. Entonces, muchas de las leyes modernas toman esto también, ¿va? El descanso para los trabajadores. Entonces, aparte de ser una señal entre Dios, un día dedicado, digamos, a pensar en Dios, una señal entre Israel era un día de descanso, necesario para el hombre. Bueno, aquí también, aparte de eso, va una cuestión también espiritual que ya la vamos a ir viendo. Preguntas a este punto. El reposo se daba igual tanto a la tierra como a los animales. Claro. Era necesario. Claro. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte número 2. ¿Cómo es que los profetas trataban de influir en el pueblo de Israel para que ellos comprendieran la intención espiritual detrás de estas cosas, detrás de este mandamiento? Fíjense bien, en Isaías capítulo 56, versículo 1 y 2. Vamos a ver, voy a leer. Isaías 56, versículo 1 y 2. Hermano David. Sí. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ella. No, 56, 1 y 2, sí. Dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Ajá, entonces, en esta última parte comenzamos a ver una clave, digamos, espiritual de este mandamiento. Dice en el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda ganarlo y que guarda de hacer todo mal. Esa es una también bien importante, aparte de no solamente el hecho de que la gente va a estar de asueto, ¿va? Sino que debe tener todo su esfuerzo y todo su empeño orientando a no hacer el mal. Que es la parte, digamos, más sustancial de esta cosa, ¿va? La persona debe al menos en ese día dedicar todo su esfuerzo, ¿va? Y pensar en no hacer el mal. Capítulo 58, versículo número 13 y 14. Isaías 58, versículo 13 y 14. ¿Nos puede leer, René?
santo. Lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, aquí encontramos muchos elementos. Por ejemplo, el elemento más esencial para guardar realmente al 100% el día, dice versículo 13, si retrajera de hacer mi día santo. ¿Qué implicaba eso? De hacer su voluntad de Dios en el día de Dios. No. Si te retrajeres de hacer tu voluntad, ¿qué quiere decir eso? No, pero en estas palabras de él, de que ese día no vamos a hacer lo que nos agrada a nosotros, lo que queremos, lo que deseamos, va a ser lo que le agrada a Dios. Entonces, ese día tenemos que abstenernos de hacer las cosas que me agradan, mi voluntad, de hacer cualquier cosa inimaginable que querramos nosotros, sino que hacer la voluntad de Dios, primero. Y segundo, porque es el día de Dios. Por lo tanto, si es el día de Dios, no debo yo de hacer las cosas según mi voluntad, sino la voluntad del Creador. ¿Qué más? Ajá. Sí, pero antes de propios caminos. O sea, al menos se esperaba que ese día las personas se abstuvieran de por lo menos ese día andar en las cosas, en los proyectos que tiene. Tiene que pensar en Dios. ¿Y qué más? ¿Qué dice la hermana? No hablar. O sea, ese día, un día de Dios, para Dios, en el cual el ser humano tenía que someterse a la voluntad de Dios y en ese día negarse de hacer aquellas cosas que le agradaban y de hacer su voluntad y de cumplir sus deseos, sus acechanzas, sus emociones, de llevar a cabo sus proyectos. Esa era la verdadera intención de ese día, que el hombre hiciera la voluntad de Dios, que hiciera el bien. ¿Preguntas sobre este punto? Dígame. Ante la pregunta que si se podría hacer algo el día de reposo, la respuesta es, no es solo si se podría, porque sí se debe hacer algo. Claro. Sí se puede hacer el bien, pero no solo si se puede, sino que se debe hacer el bien. Exactamente. ¿Otra consulta? ¿Pregunta? Bueno, pues una pregunta, vamos a pasar rápidamente al punto número 3, o sea, a la parte 3 de la clase. La interpretación de Jesús sobre el día de reposo. Aquí hay algo bien interesante porque Jesús fue criticado constantemente por los intérpretes de la ley, por los fariseos, porque decían que él quebrantaba el día de reposo. Incluso le ponían trampas, ¿verdad?, para ver qué iba a hacer el día de reposo. Y siempre él, cuando iba a actuar, les preguntaba, y bueno, acerca del día de reposo, nadie le respondía, y él daba su respuesta. Para comenzar, vamos a comenzar de un relato en el cual los discípulos iban con Jesús en un campo, ahí tenían hambre, y comenzaron a arrancar espigas en el día de reposo. Entonces los vieron, comenzaron a decirle a Jesús, bueno, ¿y por qué tus discípulos hacen algo que no se debe hacer el día de reposo? Están arrancando las espigas y comiéndoselas. Y Jesús le dio dos respuestas. Que había una ocasión en la cual el rey David andaba huyendo de Saúl, llegó al tabernáculo de reunión y que ahí él tomó las panes de la proposición.
que ya habían, de los panes que habían sido sacados del tabernáculo, y que él no podía comerse de esos panes. Y sin embargo se los comió, él y los que con él estaban. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cuál es la razón? ¿Qué tenía él? Hambre, ¿verdad? Entonces era, en cierta manera, digamos, había una disposición que podía él comerse porque estaba muriendo de hambre. Y se fue porque le dijo, y no había ningún problema. Por otro lado, le dice Jesús a los que estaban escuchando, que los sacerdotes, bueno, veamos todo el relato. Mateo 12, 1 al 4. Mateo 12, 1 al 4. Bueno, 1 al 5, para ver del detalle. Podemos leer con hermano Douglas, puede ayudarnos. Mateo 12, del 1 al 5. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a sacar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, pero les digo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cuando el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Gracias. Bueno, en este punto, cuando Jesús dice, y no he leído en la ley de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, él se está refiriendo a que, según la ley, todos los días los sacerdotes hacían un sacrificio que se llamaba el sacrificio continuo, en la mañana y en la tarde, todos los días. Pero había un don, ¿verdad? Dos de la tarde. Entonces venía, pero según la ley, ellos no deberían profanar el día de reposo, ¿va? Pero aquí lo están haciendo. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque es para Dios. Ajá. Pero entonces el argumento está, bueno, se supone que no deben hacer nada, pero en este caso hacen algo y son sin culpa. Era un rito que Dios lo había dejado, lo había establecido, pero era algo bueno para Dios y también para las personas. Ahí estamos llegando ya a un punto bien crucial, ¿verdad? Es cierto de que ellos no tenían que hacer ninguna actividad, pero en este caso tenían que cumplir el mandamiento, ¿verdad?, del sacrificio continuo. ¿Y esta cosa era buena o era mala? No, o sea que todos los días ellos sacrificaban porque Dios así lo había establecido, todos los días. Y el día del sacrificio. Entonces Jesús le pregunta, bueno, los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Cuál es la actividad que están haciendo que les exime de culpa? Porque es cierto, vemos es como también el caso cuando un niño a los 8 días, digamos, el octavo día, y hay que circuncidarlo.
Y cuando lo circuncidan, ¿por qué razón no se toma como quebrantamiento el día de reposo cuando ya hacen el acto de la circuncisión? Ajá. Pero ¿cuál prevalecía? O sea, ¿qué la base que sustentaba esa acción de ellos? ¿Por qué razón no eran culpados de quebrantarlo? No, ese era sábado. Por ejemplo, cuando el sacerdote le ofrece los panes a David, entonces, por mandamiento no puede darle sus panes a nadie, pero en ese caso hay alguien que lo necesita y él puede hacer el bien con sus panes. Correcto. Entonces, ¿cuál mandamiento va a obedecer? ¿El no puede darle los panes o él tiene que hacer el bien al prójimo? Entonces, en ese caso, el sacerdote decide darle los panes porque con eso le está, no estaba quebrantando el otro mandamiento, porque aparentemente lo quebrantan, pero no lo quebrantan porque esforzándolo para hacer el bien a los demás, hacer la voluntad de Dios, como estaba para la actitud. ¿Y en otros casos, entonces? En Isaías 56 que leímos decía de que tenía que guardar el mal y hacer todo mal. Entonces estaba haciendo bien. Segundo mal de él. Sí, es correcto, ¿verdad? Pues estaban haciendo el bien. Porque era parte también de lo que Dios estaba pidiendo, que debía hacerse ese sacrificio en ese día, y el otro que la persona esta nacida debía integrarse a la comunidad, y prevalecía más ese hecho que el primero, porque al final estaba haciendo lo bueno. Sí, es que lo que pasa es que debemos hacer el bien. Y ese es el punto de Jesús, porque a él lo criticaban por hacer el bien el día de reposo. Y eso, correcto, exactamente, pensar en Dios. Hay que santificarlo, dejarlo aparte, ¿va? Apartado. Entonces, realmente el argumento principal es que el día de reposo es para hacer el bien. Y vamos a ir viendo el resto de pasajes donde Jesús se ve, digamos, en circunstancias en las cuales enfatiza este hecho. Por ejemplo, un poquito más adelante, en Marcos 3, y si ustedes se van a dar cuenta de que todas las veces que lo acusan a él de quebrantar el día de reposo, siempre él sale con este argumento. Marcos 3, del 1 al 5. Después de leer, ¿tenés ahí? Sí, orando. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirando alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Ajá. Miren, fíjense bien en este detalle. Dice que entró a la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, todos estaban viendo ahí a ver qué Jesús qué hacía.
¿Y Jesús qué dijo? Versículo 4. Y le dijo, ¿es poderoso hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida? ¿Y qué hacían ellos? Callaban. Y Jesús se molestó mucho por la dureza de su corazón, porque ellos estaban pensando en un cumplimiento bien, digamos, ¿cómo se llama? Sí, bien legalista, extremista, y no en la esencia del día de reposo, como lo hemos visto aquí. Entonces Jesús dice, bueno, ¿es bueno hacer lo bueno? Sí, debemos hacer lo bueno. Salvar la vida, debemos. No, y ellos estaban, y en el caso contrario, él estaba tratando de hacer el bien y ellos estaban tratando de hacer el mal. Correcto. Resguardándose en el día de reposo. Así es. Porque estaban esperando que él hiciera eso para acusarlo. Para acusarlo, correcto. Retomando el versículo 4, que nos dice, eso les dice que es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida, quitarla, era lícito. Y remontándonos a la idea, tiempo atrás había combate contra las otras ciudades y pueblos. O sea, si caía ese momento, un día de reposo y combate, que seguían combatiendo, porque era lícito para ellos, o se detenían. De la única punto que había ese argumento de Jesús, cuando habló acerca de los días de venir del hombre, dice, orar para que no sean días de reposo. Generalmente las batallas, no tengo ninguna evidencia de la Biblia, no sé si te acuerdas de algo donde hayan dejado de combatir porque hay día de reposo. No. Sí. Lo que pasa es que aquí el argumento de él es más que todo es otro. Dice él, ¿vas a hacer el bien o vas a hacer el mal? ¿Verdad? ¿Vas a salvar la vida o la vas a quitar? ¿Cuál es el lícito? El lícito es hacer el bien y salvar las vidas. Sí. Sin embargo, ellos, por alguna razón, habían borrado eso de sus mentes y más que todo veían la parte puramente legalista. Sí, ellos tenían una mente cerrada, no permitían hacer el bien. Pero hoy en día también hay personas que profesan cierto evangelio donde también tienen una mente cerrada, donde no permiten que lleguen cosas, digamos, que en realidad la Escritura dice, son cerrados y ellos piensan que así tienen que actuar. Entonces, pienso que ellos estaban cerrados en ese momento y probablemente pensando en que ser así, Dios lo iba a aceptar. Sí. Bueno, después, algo lo que me estaba dando la hermana Irma. En el Lucas 13, versículo 10 al versículo número 15. Lucas 13 del 10 al 15. Es más adelante el otro, es el siguiente. En este caso, ahí encontramos una mujer que estaba encorvada, que estaba encorvada, jorobada. No jorobada, sino que estaba mala de la columna totalmente arqueada. Y tenía 18 años de estar así. Y que también casualmente también entró a la sinagoga. Y Jesús, también en ese momento,
en el versículo número, quiero ver, del versículo, después de que la sanó, porque se estaba molesto lo que estaban ahí, él dice lo siguiente. Bueno, veámoslo del 10 al 15, con Walter, ¿puedes ayudarnos? Lucas 13 del 10 al 15. Gracias. Bueno, aquí sana la mujer, todos se molestan en la sinagoga y le dicen que por qué razón la sanó un día sábado. Y dice, bueno, son hipócritas porque ustedes todos los sábados también desatan a su alma. Tanto a esta mujer que estaba atada por Satanás por 18 años, no se podía ser desatada en ese momento. Entonces, Jesús hizo el bien. La mujer tenía tantos años de estar así y la sanó. Pero ellos no querían que fuera sanada un día sábado, era una manera obcecada de estar siempre combatiendo a Jesús. Lucas 14, aparece el ejemplo que dijo la hermana. Lucas 14, versículo 1 al versículo número 5. ¿Nos puede leer Esteban? 1 al 5. Sí. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente? Aunque sea en el día de reposo, no le podían rectificar estas cosas. Entonces les contraargumentaba y ellos no podían, digamos, alegarle nada. Bueno, en síntesis, vamos ahora a la pregunta de la clase. En primer lugar, para Jesús, cuando él interpretaba, digamos, el día de reposo, ¿qué es lo que él enfatizaba, Jesús? Ajá, que hacer el bien era legítimo, era nuestro deber el día de reposo. ¿Y qué decían los profetas? ¿Qué se debería hacer en el día de reposo? El bien. Bueno, entonces, volviendo ahora, un análisis un poquito retrospectivo. Este día de reposo fue impuesto por Dios, ¿para quiénes? Para Dios de Israel. Y, ¿qué deben hacer ellos? Santificarlo, para que descanse el siervo y para hacer cosas buenas en el día de reposo. Ahora bien, valdría la pena preguntarnos a nosotros, ¿debemos los cristianos guardar el día de reposo? Según la ley. Ya no igual, pero vivimos en un día de reposo. Nuestra vida tiene que ser ¿Reposo de qué? de hacer lo malo. De hacer lo malo. Ajá. ¿Y cuál es el reposo más grande que vamos a llegar?
El reino de Dios, el más grande de todos los reposos, ¿verdad? Entonces, aunque no estemos ligados nosotros a cumplir este mandamiento que se les dio a los israelitas, nuestra vida en realidad debe ser una vida de reposo, de hacer lo que agrada a nuestra carne, de hacer el mal, de vivir constantemente haciendo el mal. Ese principio que sale de aquí, ese que nosotros podemos retomar para nuestras vidas espirituales. No podemos siempre vivir de la misma manera siempre. Tenemos que cortar y hacer un reposo para nosotros. Dejar de hacer lo malo. Dejar de pensar en nosotros mismos. Dejar de los propios proyectos que nos benefician a nosotros. Sí, pensar en Dios. Ese es el verdadero, digamos, esencia del día de reposo. Que no se queda simplemente en el guardar un día, sino que guardar toda una vida. Correcto. Y por eso está como ejemplo a nosotros, ¿verdad? Entonces todos los que estamos aquí estamos llamados también a famoso entrar en el reposo de Dios. Y hay un versículo en el que vamos a ir cerrando, que se encuentra aquí en Mateo 11. Mateo 11, versículo 28 al 30, dice de la siguiente manera. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid que estáis y yo voy a pasar. Llevad de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo ligera mi carga. Así que la esencia de ese mandamiento que le fue dado al pueblo de Israel era esa: dejar de pensar en ellos mismos, pensar en Dios, hacer el bien, ¿verdad? Aunque nosotros no estamos obligados por la ley a guardar este día de reposo, el reposo según la ley, pero sí espiritualmente estamos obligados a vivir en el reposo de Dios, a dejar de hacer las cosas que nos agradan, a pensar en Él, a desarrollar nosotros unas nuevas personas, a vivir el resto de la vida que nos falta conforme a la voluntad de Dios, a quitar que llevamos siempre. Porque ese es otro punto importante. Muchos de los problemas que abaten nuestra vida espiritual son las cargas que nos imponemos nosotros. Esas cargas que no nos hacen avanzar. Esas cargas que nos detienen en nuestro camino y que impiden que sigamos adelante. Tenemos que quitar de encima y entrar en el reposo de Dios. Ese en realidad es el reposo que todos tenemos que tener en la mente y guardar y llevarlo a cabo. No sé si tienen preguntas. Cuando dice Jesús que su padre todavía trabaja. Bueno, es que acuérdense ustedes que el proyecto de Dios está en proceso, ¿verdad? O sea, Dios vamos a entrar en el verdadero, digamos, en el reposo total cuando Dios ponga su reino. Por el momento el trabajo de Dios que habla Jesús es el buscar personas que integren la nueva generación, ¿verdad? Las personas que van a vivir en su reino. Está en desarrollo. Pero antes de eso también nosotros, hablando en términos espirituales, tenemos que entrar al reposo de Dios. O sea, pensar en el reino. Ir de alguna manera desarrollando hábitos que nos hagan personas aptas para estar en ese reposo.
Y lo primero que tenemos que hacer es botar las cargas. Llevamos muchas cargas. Y acercarnos a Dios. O sea, acuérdense ustedes de que la obra de ese gran reposo está en proceso. Hasta que se instaure el reino de Dios. ¿Otras inquietudes? Bueno, si no, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.